Buen día, desde la ciudad de Oaxaca, transmitiendo para ustedes con el equipo de CADEFI. Estamos en una mezcalería. Espero que nos acompañen esta mañana para charlar sobre el tema de extinción de dominio. Es un nuevo proyecto de CADEFI de transmitir en algunos lugares emblemáticos del país. Esta ocasión me tocó a mí estar aquí con ustedes desde un pueblito llamado Matatlán. Matatlán es la tierra del mezcal, donde se origina el mezcal. Muchas gracias a la fábrica del Rey Zapoteco por habernos dado la oportunidad de conocer sus instalaciones, de prestarnos todo lo que fue el escenario para poder hacer esta transmisión. Y pues gracias al equipo de CADEFI, Miguel, Javier, Pepe, otro Pepe, Cristian, todos. Muchas gracias de verdad, muchachos, por el esfuerzo. Y obviamente gracias a las relaciones que tenemos aquí en Oaxaca para poder conseguir esta transmisión. Vamos a platicar de un tema bastante delicadón. Tiene que ver mucho con la cuestión del patrimonio. Es un tema no nuevo, pero digamos que no nuevo porque ya teníamos información o ya teníamos legislación, pero de manera local. O sea, el tema de extinción de dominio ya se había abordado, pero a través de leyes estatales, de diversas leyes en cada estado. A partir del 2019 se incorpora como una ley nacional. Ni siquiera es federal, es ley nacional de extinción de dominio. O sea, es una ley que tiene vigencia en toda la República Mexicana. No sé si están ustedes viendo en este momento la pantalla, hay una lámina donde aparece un inmueble sujeto precisamente al proceso de extinción de dominio. Y si son detallistas, van a ver que dice con actos probablemente delictivos. O sea, todavía no se acredita si hubo o no el delito, pero ya el inmueble fue asegurado. Así de riesgoso es el tema de extinción de dominio. Entonces, vamos a charlar durante esta mañana. Esperemos que nos acompañen toda la charla de este tema que se incorpora a la vida cotidiana de los mexicanos y que pues obviamente en el ámbito de la profesión contable, de la abogacía, es muy importante cuidar, no incurrir en cualquier causa que nos pueda conducir a un proceso de esta naturaleza. ¿Con qué vamos a iniciar? Su origen. Como siempre les he dicho, siempre yo trato de que cuando platiquemos de algún tema en los cuales yo intervenga, pues siempre buscaré cuál es la razón de su nacimiento. No nada más ver la parte jurídica o la parte de la norma que fue modificada o creada o adicionada, lo que sea. Simple y sencillamente lo que trato es de ver qué fue o quién, por qué fue o cuál es la razón para este tipo de disposiciones que vienen digamos que a la esfera de los ciudadanos. En el 14 de marzo del 2019 se reformó el artículo 22 de la Constitución y se adicionó una fracción, un inciso al artículo 73, fracción 30 de la Constitución Política. ¿Con qué finalidad? Darle cabida precisamente a el decreto por el cual se reforma tanto la ley, la Constitución, como darle espacio a que se emitiera la ley de extinción de dominio. Vean ustedes, o acompáñenme a ver, ¿ok? No, el 22 habla de lo que es penas inusitadas, que está prohibido los azotes, los castigos, las multas excesivas, el tormento de cualquier especie. Todo eso está prohibido por artículo 22 constitucional y también la confiscación de bienes. Bueno, había que modificar esa parte de confiscación de bienes si se da la hipótesis de una conducta que orille a que se puedan confiscar. ¿Okay? En este caso,
cuando haya una sentencia que declare extintos los bienes, no se entenderá confiscación de los mismos, se entenderá como una orden judicial, porque se colocó el sujeto en una hipótesis de extinción de dominio. La acción es de tipo civil, es de naturaleza civil, no es fiscal, no es mercantil, es de carácter civil, es decir, te quito la posesión y la propiedad de los bienes que tengas en tu poder. ¿Cómo va a funcionar? Para eso, primero había que hacer la modificación a la Constitución y después crear la ley específica. ¿Okay? Son bienes de carácter patrimonial, bienes, todo lo que tenga que ver con el patrimonio, cuya procedencia no se puede acreditar, y versa sobre asuntos como, por ejemplo, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos. Aquí sí ya entra un tema que se vincula a la materia contable fiscal, la delincuencia organizada. Recordemos que en delincuencia organizada por ahí tenemos el artículo 2 de la ley federal, con las reformas penales fiscales, donde se habla que si 3 o más personas se reúnen para cometer una conducta ilícita, una conducta delictiva, se considera delincuencia organizada. Y eso amerita prisión preventiva oficiosa en términos del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué lo menciono? Porque eso está vinculado hoy a los delitos penales fiscales. Está vinculado a una ley de seguridad nacional, al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, y pudiera llegar al extremo de que por un asunto de esta naturaleza, delincuencia organizada, como por ejemplo la compra, venta o tráfico de comprobantes que amparan operaciones simuladas, pues pudiera llegar hasta esas consecuencias. Recursos de procedencia ilícita, robo de vehículos, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas. Cuando se comete una conducta de esta naturaleza, esta será la ley que en su caso sea aplicable. Y en el 73, en la fracción 30, dice, para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar, así como sobre extinción de dominio en términos del artículo 22. Esto se publicó, como les decía yo, en marzo del 2019, entró en vigor al día siguiente. Y fue hasta el 9 de agosto del 2019 cuando sale el decreto por el cual se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se reforma el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Administración y Enajenación de Bienes, así como Ley de Concursos Mercantiles y Ley Orgánica de la Administración Pública. Esta nueva ley que vamos a platicar, de la cual vamos a platicar hoy, consta de 251 artículos y 12 transitorios. No vamos a poder ver todos los artículos, pero sí vamos a ver una cantidad importante de lo que a mi juicio, mi opinión o mi experiencia considero como lo más relevante. ¿Okay? Bueno, lo primero que debemos de saber, en un lenguaje no jurídico, en un lenguaje coloquial, en un lenguaje cotidiano, ¿qué es la extinción de dominio? La extinción de dominio es un instrumento jurídico en el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. ¿Qué va a pasar con esos bienes? Pasan a ser propiedad del Estado. Una vez que tengamos sentencia judicial, no hay remuneración, compensación, no hay pago de ninguna especie. Simplemente te expropio tu patrimonio sin derecho a ninguna retribución. ¿Cuál es su objetivo principal?
Pues el objetivo es atacar, como ustedes les decía yo, a, por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, lo que conocemos como delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque se busca perseguir los activos producto de esa riqueza obtenida por los criminales. Esta ley, insisto, es regulatoria del artículo 22 constitucional en materia de extinción de dominio. La ONU es una de las organizaciones internacionales que ha planteado precisamente el establecer a nivel mundial regulación sobre este tema de extinción de dominio para combatir estos hechos ilícitos. Les platico rápidamente. La extinción de dominio tiene por lo menos 3 fuentes. Hay una convención del año de 1988 de la ONU, en el cual se menciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En el año de 1969 está la famosa Convención de Viena, o lo que conocemos como el Tratado de los Tratados, en el cual todos los países que firman un tratado se comprometen a aplicar las medidas que sean necesarias con la finalidad de uniformar a nivel mundial algún tipo de procedimiento. La Convención de Palermo contra la delincuencia organizada del año 2000, pues también tiene que ver con el tema de extinción de dominio. Es decir, de ahí nace el tema de extinción de dominio a nivel mundial. ¿Cuál es la finalidad? Parar, controlar los delitos que generan muchas ganancias y obviamente tratar de evitar la presencia del crimen organizado en la sociedad, en el desarrollo social de una nación. En España, por poner un ejemplo, no existe la figura de extinción de dominio, pero hay una figura muy similar que hace que los ciudadanos españoles pierdan la propiedad de sus bienes. Allá se le llama decomiso. ¿Dónde hay leyes de extinción de dominio? Pues en Latinoamérica. Colombia fue de los que la iniciaron, Perú, México, Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia, Costa Rica y Ecuador aún están debatiendo su incorporación a su legislación. En Argentina también ya existen, por un decreto de DNU, así se le llamó en Argentina, decreto de necesidad y urgencia. Se utiliza mucho para combatir, pues, obviamente, el crimen, narcotráfico sobre todo, y también para combatir la corrupción. Según especialistas, siempre ha habido muchos debates con este tipo de disposiciones. Si son inconstitucionales, si se respeta la presunción de inocencia, si es de fuero penal o de fuero civil, si es prescriptible, si aplica la retroactividad. Bueno, el proyecto argentino, que nació en 2016, fue en medio de los escándalos de 9 millones de dólares del exsecretario de Obras Públicas en la gestión del presidente Kirchner, José López. Se le sancionó en el caso por parte del Senado. Después, 2 años más tarde, el Senado aprobó, con algunas modificaciones, la ley argentina, tomando como modelo la ley de la Unidad de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODOC, difundida en 2011 como una iniciativa de programas de la PAC, que precisamente vamos a ver en un ratito. La ley modelo
La ley modelo es un mecanismo novedoso que ahorita precisamente les voy a platicar. ¿Okay? Miren, el país más avanzado en Latinoamérica en temas de extinción de dominio es Colombia. Colombia la diseñó, en su momento la echó a volar cuando se dio el famoso asunto de Pablo Escobar Gaviria, el capo colombiano que fue muy famoso por introducir droga a Estados Unidos y bueno, y a Europa y a varias partes del mundo. En 1996 incursiona a través de esta disposición para combatir el narcoterrorismo, porque allá pues había narcotráfico y terrorismo. ¿Okay? La ley se llama Ley 333. En el año del 89 había bienes que ya le habían incautado a Pablo Escobar y gracias a esta ley del 96 lograron hacer la extinción de dominio. La ley de extinción de dominio del año 96 no fue la mejor y en el año 2002 la volvieron a cambiar. Después, en 2014, se reformó bajo el modelo de las Naciones Unidas, el modelo, la ley modelo, por así llamarlo. ¿Okay? Y se creó el Código de Extinción de Dominio 1708. Es un funcionario exfiscal de la Unidad Nacional de Lavado de Activos en Colombia, Gilmar Santander, y uno de los expertos que participó en la ley modelo, dice que en la concepción de la ley, a la hora de asociarla a un proceso penal, tal como en un momento inicial lo hizo su país, son dos cosas de naturaleza distinta. Su razón de ser es que se pueda tomar una decisión sobre los bienes ilícitos sin una sentencia. Un costarricense, Dennis Chang, especialista internacional en decomiso y administración de activos, también colaborador de la ley modelo de la UNODOC, resaltó: muchos hablan de que es un proceso civil, pero para nosotros es más bien constitucional, porque todas las constituciones políticas protegen la propiedad privada lícita, no así la ilícita. ¿Vean? Para que vayan viendo la característica de esta norma. Lo importante, dice algunos especialistas, es tenerla, ya después se irá corrigiendo conforme se vaya avanzando. Por ejemplo, Perú tiene su ley desde el año 2008. Y el año 2019 adoptó la ley modelo de la Unión Nacional, de la UNODOC. ¿Okay? Recuerden que es autónomo este procedimiento y vamos a ver sus alcances. En el caso de El Salvador, es de las leyes más recientes, es muy similar a la mexicana. Es también autónoma al proceso penal. O sea, y vamos concretando. La ley de extinción de dominio es de naturaleza civil. ¿Por qué civil? Porque los bienes que posee una persona, llámese como se llame, pues son de origen civil. Los bienes están regulados en el Código Civil Federal en el caso de México. Bueno, esos bienes que ustedes detentan, que son de su propiedad, pues fueron adquiridos de una manera, pongamos, lícita. Para eso hay una factura, para eso hay unas escrituras, para eso hay comprobación que puede acreditar la tenencia de esos bienes. Pero ¿qué pasa si esos bienes fueron adquiridos con dinero sucio, dinero ilícito, dinero de lavado de dinero, dinero de delincuencia organizada, dinero de trata de personas, de secuestro, de terrorismo? Pues en esos casos, esos bienes van a ser decomisados y van a ser llevados a la posesión del Estado. Y el Estado hará con ellos
lo que veremos en unos minutos más adelante. El Estado ya sabrá si los enajena, sabrá si se los queda, si los dona a alguna institución gubernamental, porque ya no se tiene derecho sobre los mismos. ¿Por qué han salido estas leyes a niveles de otros países y ahora en México? Bueno, esto surge precisamente porque ha habido en todos los países, lamentablemente, casos de corrupción. Lamentable o verdaderamente, casos de corrupción. De funcionarios e incluso de expresidentes de la República. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, el presidente Funes está prófugo. ¿Por qué? Porque se le persigue precisamente por delitos asociados a la corrupción. Todos sus bienes, todos los bienes de este expresidente están sujetos hoy al proceso de extinción de dominio en ese país. Miren, hay un programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe. Este es el origen, el Parlamento americano, latinoamericano y caribeño. Hay una ley modelo sobre extinción de dominio. Este Parlamento latinoamericano se agrupa con 23 países. Somos 23 países miembros. México es parte de ese grupo. Tal vez nunca lo habíamos escuchado porque pues no estamos tan asociados a cuántas organizaciones pertenece México. México pertenece, independientemente de pertenecer a la ONU y a la OEA, pertenece, ustedes saben bien, al G20, a las 26 economías más importantes del mundo, donde el 90% del Producto Interno Bruto se genera. Pertenece a la OCDE, 34, en un futuro 36 economías también, las más importantes del mundo. Entonces México se ha agrupado o se ha asociado a diferentes organizaciones internacionales para, obviamente, el tema de la globalización, el tema del comercio exterior, el tema de importaciones, exportaciones, el tema de alianzas estratégicas, tratados comerciales como el TEMEC. Entonces todo eso conjugado o conjuntado ha hecho que pues, muchos países decidan afiliarse a esos grupos. Bueno, este Parlamento es únicamente de países latinos, es decir, está integrado por solo países de habla hispana y del continente americano. Por eso son 23, aquí está la lista, si ustedes la quieren ver. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Surinam, Aruba, que pertenece a los Países Bajos, Curazao, que pertenece también a los Países Bajos, y San Martín. Ahí están las 23 naciones que conforman este bloque llamado Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Checándolo, yo cuando lo chequé, encontré que algunos diputados y senadores mexicanos en diferentes legislaturas han sido miembros. Por lo regular es un legislador quien pertenece de cada país, el que pertenece a este grupo. Y ellos se encargan, ya lo verán al final, se encargan de hacer leyes modelo para que en su caso, si el país decide aplicarla, se tome como referencia esa ley. Este Parlamento latinoamericano, Parlatino le vamos a llamar, así se le conoce, así lo pueden buscar en internet, se fundó en 1964, o sea, ya tiene prácticamente 60 años, ¿ok? Es un organismo de tipo regional, se integra por los parlamentos nacionales de los países independientes de América Latina y del Caribe. ¿Okay? Suscribieron este tratado institucional en noviembre de 1987 en Lima, Perú.
Su sede de este Parlamento de Parlatinos está en Panamá. A ellos, si ustedes quisieran conocer instalaciones, pues los van a encontrar físicamente ubicados en Panamá. Se reúnen periódicamente para hacer precisamente discusiones, análisis, debates y en su caso leyes. Vamos a ver que hay más de 100 leyes que han propuesto. Leyes modelo, no leyes estatales o federales, no. Leyes modelo para que de ahí se tome una idea, una generalidad y de ahí pueda surgir una ley estatal o nacional. El Parlatino tiene los siguientes principios: pues defender la democracia, la integración latinoamericana y caribeña, no intervenir en dos países, la autodeterminación de los pueblos, la pluralidad política, ideológica, la igualdad jurídica en los estados, la condena a la amenaza, el uso de la fuerza contra la independencia política y la solución justa, pacífica y negociada de cualquier controversia internacional, y en su caso la prevalencia de los principios de derecho internacionales referentes a lo que es la amistad y cooperación entre estados. Vela por el estricto respeto a los derechos humanos, defiende la vigencia de la libertad, fomenta el desarrollo económico, lucha por la supresión de todas las formas de colonialismo, se opone a la acción imperialista en América Latina, estudia, debate y formula políticas de solución a los problemas sociales, económicos o culturales, contribuye a la consecución de la paz a grandes rasgos. ¿Ok? Eso ha creado a la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Todo lo que tenga que ver con el Parlatino está en español, francés, inglés y portugués, y la lengua de trabajo es el español, porque precisamente los países latinos, pues obviamente hablamos español. La ley modelo, de lo que les hablaba hace un ratito, la ley modelo sobre extinción de dominio, es un programa de la PLAC, Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe, generada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODOC, ¿ok? O UNODEC. La elaboración de herramientas prácticas que facilitan la lucha contra la droga, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo es el principal propósito de esta oficina, ¿ok? Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bueno, la ley modelo es para todos aquellos países que proyectan incorporar esta figura en su legislación interna. La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destino ilícito. Como tal, es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales adoptadas por los países. Es un mecanismo, como ustedes podrán imaginarse, muy novedoso. Se trata de combatir al crimen organizado. ¿Qué persigue? Todos los activos que integran la riqueza que se haya generado derivada de actos criminales. ¿Ok? La ley modelo tiene 9 capítulos. ¿Ok? De esos 9 capítulos salen 30 y tantos artículos que veremos a continuación. Estamos, creo que en Facebook. Estamos transmitiendo desde desde el estado de Oaxaca, una población que se llama Matatlán. Está a 40 minutos de la ciudad de Oaxaca, de la capital. En este lugar, lo tradicional o lo interesante es la cuna del mezcal. Tal vez para muchos se les hace conocido el tema del mezcal, una bebida alcohólica de una pureza inigualable, de una calidad insuperable, de verdad,
esta bebida se elabora a través del maguey, el maguey mezcalero, y tiene la característica de que es 100% artesanal, o sea, no está industrializado. Eso hace que sea una bebida bastante deliciosa y hubo la oportunidad de que nos prestaran unas instalaciones para precisamente transmitir desde esas instalaciones este tema.